Libro Memorias de Domingo del escritor Domingo Castro, Guatemala, y continuación de capítulo. Gómez tenía gran ascendiente como militar y con el antecedente mío consiguió con el mayor una orden permanente para que yo pudiera ir a estarme con él siempre que quisiera. Él mismo iba a mi presidio. Algunas veces llevando su portavianda llena para almorzar conmigo. También se participó de su trabajo de contabilidad que hacía como prolongación de sus actividades anteriores. Me pidió que le ayudara en su defensa, aunque él tenía defensor, y sentí mucho cuando, vistas las diligencias para sentencia, estaba tan probado su delito que tuve que decirle con franqueza que lo iban a condenar. Como él también entendía de derecho penal, me argullía que antes había sido herido de gravedad por el muerto y que en el momento del hecho había hecho otra actitud de agredirlo. Pero ambas circunstancias no eran condición eximente de responsabilidad y cuando llegó la sentencia, Gustavo R. Gómez fue condenado por el delito de homicidio en la persona de César Hernández. Interpuso el recurso de apelación en el que yo opiné a pedimento suyo con la esperanza de una rebaja de la pena y seguimos como compañeros esperando el resultado. La sentencia. Una mañana, estando yo junto al balcón, se acercó mi amigo Ayala y poniendo sus manos en la reja me dijo, como ya lo van a notificar, le cuento que ya lo jodieron. 13 años le han encaramado. Así lo esperaba, le dije. Mi causa está plagada de vicios, pero todos tenían que servir para mi condena. Le agradezco que me haya prevenido. Por eso vine, agregó, para que no lo agarren por sorpresa. Momentos después llegaba la orden del juez para que me llevaran y me llevaron custodiado como correspondía para un reo. Frente a la mesa del joven escribiente me senté a esperar. Allí había siempre una silla. El escribiente comenzó por leer el auto desde la data y fecha, queriendo pasar por resultado y considerando todo lo cual era inútil, puesto que yo ya sabía toda la historia ahí contenida, y le pedí que me leyera la resolución nomás. En esta se consignaba que había sido condenado por homicidio a la pena de 13 años y 4 meses. Me di por enterado y el escribiente me preguntó, ¿va a apelar, Domingo? Guardé un momento de silencio y le dije, no debía de apelar por un desprecio de ustedes, porque pusieron solo 13 años y 4 meses, dejando un año inconcluso. El escribiente se encogió de hombros solamente. Bien, pueden ponerle los 14 años, agregué, pónganlos. Él estaba escribiendo la notificación y mi apelación. Después firmé y salí hacia mi prisión. Detrás de mí llegó mi amigo Aldana y me dijo, los ha dejado usted sorprendidos. Todos los empleados del juzgado y el juez están reunidos comentando lo que usted le dijo al notificador. Nunca ningún reo le ha dicho al tribunal lo que usted les dijo con tanto desprecio. Es que se lo merecen, don Agustín, le contesté. Son unos malvados. ¿Pero apeló, Domingo? Me preguntó mi amigo. Sí, le dije, tenía que hacerlo. Me conviene. Se despidió, nos estrechamos las manos. Yo sabía que él iba sintiendo mi desgracia. Mi causa pasó a la corte, en donde tardó muchos meses como es una costumbre inveterada y no justificada. Por fin regresó y se me notificó el resultado de mi apelación. La sala había confirmado la sentencia. Yo lo había sabido con anterioridad porque otro amigo, Juan R. Bracamonte, había tenido ocasión de ver a un magistrado a quien preguntó sobre mi asunto y el magistrado, sin estar dictada la sentencia de segunda instancia, le contestó a mi amigo, lo que es miguito se pudre en la cárcel. Esto fue lo que mi amigo me había referido desde antes, citándome el nombre del magistrado, pero no lo recuerdo. Como que era algo así como horóscopo. Tenía además un recurso, el de casación. Después de meditar mucho, resolví interponerlo sin esperanzas. Como es un recurso delicado, llamé al doctor Armijo y juntos lo discutimos para ver si la Corte Suprema se convencía con vista de los antecedentes. Dijimos que no era de esperarse una rebaja de la pena y yo le afirmé que no aspiraba a una rebaja porque la pena corporal no me importaba.
mucho menos que la pena moral, que perseguía el reconocimiento de mi inocencia y mi libertad. El doctor me dijo que variaba la forma de interponer recursos como este, de Guatemala a Nicaragua, y que era yo quien debía formularlo, y así fue. Él me lo firmó auxiliándome después de mi firma como de rigor, cuando el defensor no es abogado. Otro recurso secreto estaba yo planeando. Aquella diligencia de recurso de casación no era más que la necesidad de hacerme tiempo suficiente para mis planes. No fue mucho lo que tardó la tramitación de dicho recurso y cuando menos lo pensaba, fui llamado por el juzgado para notificarme que la Corte Suprema de Justicia había confirmado la sentencia de las apelaciones. Me tomó, pues, sin haber hecho mis preparativos para el último y secreto recurso. Esto motivó que también interpusiera el último y más dudoso que todos, el de revisión ante la misma Corte Suprema. Cosas de la cárcel. Había en el presidio reos notables por su inteligencia, por su valor material, por sus ocurrencias festivas, por su arte con la guitarra, por su destreza jugando esgrima haciendo florete con los dedos índice y medio de la mano derecha y sus poses de ataque y defensa, y por otras cualidades que sería prolijo enumerar. Georgino Portillo, telegrafista, estaba enfermo y desesperado por salir libre, y una noche que se apagó la luz eléctrica me dijo al oído, estas son las oportunidades para irse uno. Usted y yo estamos mal, vámonos. En el próximo apagón nos vamos, ya tengo planeada la fuga. Yo ni le dije que no, ni que sí. Otra noche se produjo el apagón que él deseaba, y casi arrastrándome me llevó hasta el pie del muro por donde pensaba saltar, ayudado por mí, y luego yo ayudado por él. La indecisión mía hizo lo contrario. La luz vino luego y quedamos a la vista de los centinelas. Era como las 8:30 de la noche. Hicimos como que allí nos había sorprendido el apagón. Y con las manos convenientemente en su lugar regresamos a banderas haciendo como que habíamos ido a orinar. Portillo se lamentaba de no haber intentado él solo la fuga. En su afán no había medido ni el tiempo ni el salto sobre el muro. Sin duda hubiera sido sorprendido en el acto sin lograr el intento y comprometiendo las consideraciones que se le tenían en banderas. Arturo Chacón Pedrosa, un campesino magnífico y valiente, no hacía otra cosa que esperar pacientemente. Al fin salió libre. Quedamos de muy buenos amigos. Abel Aldana, el hombre más jovial que he conocido, era compañero de Chacón Pedrosa en el mismo proceso. Nunca miré enojarse a Abel. Una sonrisa dulce en unos labios muy rosados bajo un bigote muy cuidado contraían sus párpados sobre unos ojos bastante zarcos. Un día entre 9 y 10 horas en que los opilotes se elevan en el espacio describiendo amplios círculos, fui llamado por unos reos curiosos al interior del presidio. El ancho patio, en medio del cual estaba Abel jugando barrilete o cometa con los opilotes. A primera vista me dio cierta risa mientras me iba acercando a él y luego me dio lástima. Abel estaba loco. Era digno de mirarlo como un niño ya grandecito con la mayor inocencia, moverse graciosamente dando cuerda a los opilotes y recogiéndose según que ellos se alejasen o se acercasen. Y cuando pasaban sobre su cabeza, Abel reía como un travieso juguetón, gritando de alegría porque su juguete imaginario se había parado en el cordel. Cosa rara que se logra solo cuando el juguete está muy bien hecho y el aire es adecuado. Cuando un sopilote se alejaba demasiado, Abel, con sus manos dolientes por el roce del cordel, montaba una pierna sobre el mismo y se divertía dándole y dándole más cuerda, pero apenas el sopilote comenzaba a volver, él comenzaba a cobrar cuerda con ligereza con que demandaba el vuelo del ave. En aquel patio no quedó un reo que no riera complacido de aquel espectáculo, unos creyendo que era un simple juego y otros creyendo, como yo, que el pobre Abel había enloquecido. Así estuvo un tiempo prudencial como para no dejar duda de que estaba loco y después, cansado de jugar, se fue al empedrado de unos corredores muy serio y se puso a descansar. Nadie se atrevió a preguntarle qué le pasaba, se le miraba abatido y todos le tuvimos compasión. Yo me acerqué a Arturo, que estaba en el corredor opuesto de aquel recinto, y le pregunté, como estábamos solo los dos, me dijo, es que Abel se ha desesperado de estar preso, quiere fugarse y se está haciendo loco para que lo manden al hospital, que de allá tiene la seguridad de poder fugarse. Abel era un verdadero artista, un cómico de nota, un gran amigo, un buen esposo y magnífico padre de Yolanda.
niña de unos 4 años que nosotros mimábamos cuando llegaba con su mamá para verlo. Santiago Pineda, un viejo, gordo, zarco y muy instruido, un día que yo entré en el recinto me llamó aparte. Me invitó a sentarme en el empedrado como él estaba y me aconsejó: a usted lo condenan por picardía, váyase. De allí, de Banderas, donde yo estuve unas horas con permiso, mientras descansaba en su catre de usted, miré que en el tabique, cielo de la prisión, hecho de cañas, con lodo encima, que ya está seco, era como cemento. Ay, me dijo, me siguió diciendo, un boquete por donde usted pasa muy bien. Con un lazo se sube sin hacer ruido, pasa por encima del muro sobre el centinela sin ser oído, avanza sobre la prisión de las mujeres, llega a lo que es el alto del cabildo y de ahí usted está libre con tal de que aproveche una hora conveniente. Pineda me hablaba de muy buena fe, condolido de mi situación. Le comprendí su consejo en todo su alcance y acierto, que le contesté que no me iría, que tenía la esperanza de salir libre. Platicamos de su asunto. Él estaba muy comprometido y desde luego con pocas esperanzas de libertad. Después nos separamos. Yo iba agradeciéndole sus manifestaciones de consideración y cariño. 2 amigos se van. Meses después, causando cuando su causa regresó de la corte, venía con una resolución favorable y Arturo, el amigo circunspecto de Abel, y Abel, el loco virtual, salieron libres, se despidieron de mí. Volvieron para ver a sus amigos yo en cuenta algunos días después. Ramón Machuca era un salvadoreño que un mediodía intentó fugarse. Pidió ser él uno de los 4 reos que iban a traer la comida. En una palanca palo largo para ser cargado entre 2. Colocaban la gran olla de hierro con el caldo y otras palancas con las tortillas. Machuca llevaba un extremo de una de las palancas. Le miramos ir, tardó mucho ese mediodía para que los reos de almuerzo volvieran. Y los reos ya estaban enojados. Cuando volvieron, el oficial, que era el de turno Carranza, inquirió a qué se debía la tardanza y le informaron los soldados que Machuca había intentado irse tirando al suelo la palanca y emprendiendo veloz fuga, y que por ir siguiéndolo se habían tardado tanto porque le fueron siguiendo hasta las afueras de la ciudad donde lo detuvieron. El enojo del oficial fue muy grande y les dijo que por qué no lo habían tirado en la carrera. Contestaron que no lo habían hecho para traerlo como lo traían. Puso al reo al recinto y en aquel patio entró indignado el oficial. Desenfundó la espada y comenzó a azotarlo primero de pie y después tendido en el suelo, cuando Machuca ya no resistió, quedándose tendido en el mismo lugar en donde había sido azotado. Después llegó el médico oficial a curarle los golpes, pero pasaron muchos días en que Machuca volviera a caminar ya recuperándose. Yo recogía pacientemente aquellas experiencias y decía para mis adentros, a mí nunca habrá de ocurrírseme tal cosa. Si llego a fugarme, lo haré con las mayores probabilidades de éxito. Tanto que llevaré también una buena arma que ha de servirme para lo último, esto es, suicidarme en el caso imposible de no poder detener a tiros a una escolta. Así, el último cartucho de mi arma tiene que ser para mí. Será la protesta viva de mi rebeldía ante la injusticia. Y la última. Los reos estaban asombrados de ver a Machuca y de juzgarlo imprudente y no dejaban comentar hasta varios días después. No recuerdo si cuando esta dolorosa escena era a comienzos del mes de septiembre de 1929, pero sí recuerdo que el día 15, día de la Independencia Nacional de Centroamérica, escribí un poema que concluido le llamé Himno a Guatemala. Me pareció bueno, según mi inspiración. Himno a Guatemala. Guatemala, tu suelo sagrado, es el suelo de gran promisión. Patria mía y el mundo admirado te contempla con suma razón. En tu emblema de blanco y azul se atesora el sentir sin igual. Si cautivo de innata virtud, muere triste el indiano quetzal. En tus montes existen riquezas, en tus valles mares también. Y en tu historia encontramos proezas que cimentan por siempre tu bien. Y el maestro, el intelectual, con dinámica fe redentora, hijos son impulsando la aurora de la tierra del bello Quetzal. Son tus hijos valientes soldados, de la fábrica, el campo, el taller, no se cansan allí doblegados, ni le niegan cariño al deber.
En la guerra también espartanos, si la patria los toca al fragor, enlazando gozosos las manos, van felices al campo de honor. Tus volcanes te siguen cantando, porque anhelan hacer tu beleño, pero arrullan tan roncos tu sueño, despertándote a veces temblando. Los océanos inmensos y bravos te regalan sus copos de espuma, cual si fueran rendidos esclavos, tributando entre sayas de bruma.